Buenos días, doctoras. Este es el formato de recolección de datos que fue aceptado por el Comité de Ética y el cual ya pasó por las pruebas piloto de las compañeras quienes las realizamos, y asimismo pues se logró como condensar toda la información que necesitábamos. Muchachas, voy a explicarles cómo se llena el formato, cómo vamos a diligenciar el formato, y lo importante es pues que tengamos muy presente que esto depende de nuestro trabajo de investigación y asimismo pues tanto la veracidad como la facilidad para el manejo de los datos. ¿Listo? Entonces, primero el documento debe ser llenado diariamente, como ya lo habíamos indicado. Se va a llenar preferiblemente en las horas de la mañana o en una hora constante durante 2 meses. Vamos a recolectar datos sobre 2 meses y debe ser diligenciado todo con esfero negro. Si no, cada una de las páginas que venga diligenciada con otro color va a ser desechado y pues es un paciente menos que sale de su muestra. Entonces, vamos a utilizar datos simplemente como el de la historia clínica, donde es el documento de identificación del paciente. No lo quiero o no lo queremos con el fin de averiguar la identidad del paciente, sino con el fin de evitar que las historias clínicas se confundan con las de los otros pacientes con las que ustedes van a manejar. Saben que no van a utilizar ni uno ni dos formatos, sino que van a ser bastantes. Respecto a la fecha de nacimiento del paciente, pues simplemente van a llenarla respecto al día de nacimiento del paciente para así lograr determinar la edad del mismo. Fíjense que tenemos pacientes de todas las edades. Tenemos un paciente con un peso de 60 kilos y mide 1,63 centímetros, así que le van a dar el 1,63. Respecto al sexo, simplemente van a colocar una X donde se solicita. Cuando hablamos de la facha, acuérdense que es la escala de severidad del paciente, pero pilas, si la vamos a diligenciar si está en la historia clínica. ¿Por qué? Porque esto debe ser calculado y debe ser registrado por el intensivista a la hora del ingreso del paciente. Si no está, simplemente vamos a poner no aplica, y si está, pues vamos a poner el valor numérico a la cual está asignado. ¿Listo? Respecto a los datos de la fecha de ingreso a UCI, pues es para determinar que nuestro formato de recolección de datos sea coherente con los datos que suministramos. Y el ingreso del diagnóstico no es poner los diagnósticos, los antecedentes patológicos del paciente, sino poner la causa actual por la cual el paciente entró a UCI. Ejemplo, es un postoperatorio de una laparotomía exploratoria que nos hace dificultad respiratoria, o el típico paciente que nos hace un tromboembolismo pulmonar, ejemplo. Ese sería el ingreso por el cual, o dificultad, signos de dificultad, síndrome de dificultad respiratoria. En fin, o sea, ya vamos a tener los diferentes diagnósticos. Respecto a los días, pues simplemente son los días a los cuales vamos del 0 al 30. Si el mes tiene 31, doctoras, pues por favor vamos a diligenciar en esta parte la fecha 30 para evitar 31, pues para evitar el sesgo, por favor. Entonces, respecto a los signos vitales, pues vamos a poner el número de lo que nos está arrojando en ese momento que estamos haciendo la toma de los datos del paciente, o del día en la mañana en la que tenía. Entonces, este paciente puede tener una frecuencia cardíaca de 80, con una respiratoria de 16, con una arterial de 120/80, con una temperatura y una saturación de 90. Simplemente es un llenado numérico. Respecto a la escala de sedación, vamos a poner que el rash, pues ustedes tienen que tener presente cómo se mide el rash. Son unas escalas bastante simples donde siempre tienen que observar al paciente y mirar qué es, por lo cual entonces yo voy a decir el paciente está muy, o no está agitado, o está álgido, o está somnoliento, y respecto a eso tiene un valor numérico que lo representa, y ese es el que debo ir acá. Respecto a la sedación, a la medicación, lo que queremos indicar con esto es: mi paciente está ventilado pero está con sedación,
o está solamente con analgesia, entonces el paciente está despierto, o está con sedación pero no está con analgesia, o simplemente mi paciente está con sedación, con analgesia y con relajación. Entonces, para mirar cómo nos va con la ventilación mecánica. Respecto al cuadro hemático, nuevamente sabemos que esto corresponde a las rutinas que toma enfermería o que se toman en cada una de las unidades de cuidado intensivo. Usualmente son a diario, entonces vamos a tomar este tipo de valores, ejemplo de una hemoglobina de 14, los leucocitos en cuánto están, el hematocrito en cuánto está y las plaquetas en cuánto está. Esto es diario, doctores. Respecto a la muestra de cultivo orotraqueal, vamos a mirar el tipo de germen, cuál es, tiene un coco, de qué tipo, y lo vamos a registrar. Está más o menos cada 8 días porque obviamente si nos va a pitar algo en un cultivo de muestra orotraqueal, ¿cómo nos va a decir cuándo es? ¿Listo? Y aquí lo que vamos a poner es qué día se tomó ese cultivo. Si se tomó el día 16, 17, 18, vamos a ir mirando a qué corresponde. Y sobre todo vamos a mirar cuántos días de antibiótico lleva cubierto el paciente, porque acuérdense que la mayoría de los pacientes en UCI van a tener una cobertura de antibiótico profiláctico. Entonces tenemos que mirar qué tan asociado está el desarrollo del tipo del germen con respecto a la cobertura antibiótica. En la parte de la radiografía de tórax, entonces tenemos estas opciones: 1, ocupación alveolar; 2, consolidaciones; 3, atelectasias; 4, derrame pleural; 5, neumotórax, sobrecarga hídrica y otros. Entonces, mi ideal es, yo voy a mirar mi placa, voy a revisar el reporte de la placa y voy a decir, bueno, hoy mi paciente tiene una atelectasia, pero hizo un derrame pleural y a la vez tiene una sobrecarga hídrica. Y mi llenado tiene que quedar de esta manera. Acá deberían salir los valores numéricos de lo que yo les estoy diciendo. Entonces, bueno, acá no salió, muchachos, pero es la idea. Entonces yo pongo, mi paciente tiene 3, tiene 2 y tiene 1. Vamos a hacer el ejemplo. Entonces, ese sería como yo voy a representar. Ejemplo, mi paciente aquí tiene una hipertensión pulmonar bien marcada, entonces aquí 7 yo lo especularía como yo lo designe en la casilla de acá donde dice cuál. Entonces voy a decir mi paciente tiene una atelectasia, tiene unas consolidaciones, tiene una ocupación alveolar y a su vez tiene una hipertensión pulmonar. Y así lo vamos a hacer diario. Respecto a la evaluación de la vía aérea, acá lo que queremos mirar es qué tipo de ventilador, marca y referencia. Entonces acá yo voy a poner mi paciente tiene un Piritan Bennett 840. Posterior a ello, mi ventilador falló y yo tuve que hacer el cambio del ventilador y lo cambié por una VEA. Entonces, acá voy a registrar qué día hice ese cambio. Si no se hizo cambio, simplemente van a poner nuevamente un no aplica y aquí, pues obviamente no va a estar nada lleno. Si yo cambié el ventilador y puse una VEA, ¿qué día lo cambié? Lo cambié el 19, ejemplo. Ahora, posterior vamos a encontrar el proceso de intubación. Vamos a mirar si la intubación es intrahospitalaria, extrahospitalaria o intrahospitalaria. Si pues extrahospitalaria, pues simplemente vamos a colocar una X acá. Vamos a colocar una X, pero si mi intubación fue intrahospitalaria, ¿dónde fue? Ejemplo, fue en hospitalización. Cuando yo hablo acá de ventilación invasiva y no invasiva, entonces yo voy a decir, mi paciente estuvo ventilado el 16, el 17, el 18 y el 19, pero lo que fue 20 y 21 y 22 ya no estuvo ventilado, estaba con una ventilación no invasiva. Pero este resto de días el paciente estuvo con un sistema de otro flujo. Vamos a crear una marca, puede ser con un resaltador, donde el paciente no estuvo con otro sistema. Ejemplo, intubado 3 días, pero nuevamente hizo dificultad respiratoria y siguió ventilado y volvió a no invasivo. Esta es la actividad que vamos a realizar acá. En el tubo orotraqueal ponen el número, mi paciente tiene un tubo, ejemplo, 7.5. La traqueostomía igual, de una traqueostomía 8, ejemplo, respecto al que corresponda. Mi tubo está fijado en una comisura 23. Días del cambio del circuito. Entonces yo cambié el circuito el día 16, ejemplo, y lo volví a cambiar el 21. Y lo mismo vamos a hacer con la sonda de succión cerrada. Yo la cambié el 3, la volví a cambiar el 19 y la volví a cambiar el 3. Esto depende
tanto los días del cambio del circuito como los días del cambio de la sonda de succión cerrada es de los protocolos, pero igual queremos mirar esos protocolos. Respecto acá, pues simplemente mi paciente tiene un sistema de humidificación continuo o mi paciente está con un intercambiador de calor y humedad, que estas son las famosísimas narices de camello. En la parte del ciclado, entonces yo voy a decir mi paciente está ciclado hoy por tiempo, o simplemente le cambié el ventilador y entonces ya está ciclado por flujo. Vamos a poner la primera letra a la que corresponde cada una de estas palabras: tiempo, flujo, volumen o presión. Respecto a las modalidades ventilatorias, pues aquí ya vamos a saber, depende son los valores, ¿no? O sea, aquí vamos a poner, perdón, aquí son las X. Yo tengo mi paciente ventilado por volumen control o por SIMB más presión soporte o por APRB, o lo ventilé por APRB varios días y después lo paso a SIMB. Asimismo, como las técnicas de liberación de la ventilación mecánica, si lo tuvimos en APRB varios días, posterior a ello lo pasé a CPAP, o en el caso de neonatos lo pasé a un CPAP con Crohn's, y vamos a ir llenando con X. Toda esta parte de parámetros ventilatorios obviamente van a corresponder a los valores a los cuales yo les tengo asignados al paciente. Entonces, ejemplo, pues tengo un volumen de 500, tengo un volumen minuto de cuánto, entonces un minuto de 7,5, ejemplo, una frecuencia, un IMB de 12, así. Respecto a la mecánica ventilatoria, pues ya sabemos que con esto es vamos a intentar calcular resistencias, vamos a calcular resistencias y extensibilidades, para eso están. Cuando yo hablo de la succión, esto también es numérico, ¿no? ¿Qué tanto PIB tengo? ¿Qué tanto tiene el paciente? Cuando yo hablo de la succión, entonces yo voy a decir, succioné mi paciente con sonda abierta, por boca, por nariz y por tubo. O como tiene sonda de succión cerrada, lo succioné solo por nariz y por boca, por boca y por nariz, y pues obviamente con la succión cerrada. Aquí vamos a mirar, mi paciente tiene reclutamiento pasivo o activo, es simplemente poner X, o hice uno activo y después hice uno pasivo. Y estas son las causas que nosotros podemos observar durante la ventilación mecánica. Entonces, ejemplo, mi paciente se me autoextubó el día 17 y después de la extubación, entonces a la radiografía vimos que hay una intubación selectiva. O mirar las causas que yo puedo crear por el ventilador, por el mal manejo del ventilador. Y por otro lado, si hay alguna otra que ustedes quieran agregar, y vamos a hacer lo mismo. Cuando habla del diagnóstico del egreso, es poner el paciente sale con tubo de tórax o sale con un diagnóstico de una enfermedad determinada como esta. Vamos a poner cuál es, o en su defecto vamos a poner el paciente muere. Listo, para determinar la mortalidad. Acá debe estar lleno, esta es la página 1 de 6 o 2 de 6 o 3 de 6, eso depende de pues con cuál vayamos. Espero que haya quedado claro, doctoras. Igual cualquier cosita, este módulo de neonatología pues será explicado específicamente a las muchachas que corresponden. Cualquier duda pues me pueden avisar.